Vanegas, soy becaria doctoral del IDIPCA, que es un instituto de bipertenencia del CONICET y la Universidad de Río Negro. Hoy voy a presentar lecciones del gender mainstreaming en experiencias TEDx, la interseccionalidad como clave de lectura. Y bueno, esta ponencia surge de que en los últimos 20 años hubo un incremento considerable en la incorporación de una perspectiva de género, que es como se ha traducido gender mainstreaming, en los proyectos y políticas públicas que involucran tecnologías sustentables para el desarrollo. Esta incorporación, que pareciera ser reciente, se ha anclado en categorías que en la práctica han ido perdiendo flexibilidad, volviéndose en ocasiones incluso como tautológicas. Entonces, en esta ponencia, primero revisaré el proceso de origen y el asentamiento de lo que se conoce como gender mainstreaming, particularmente en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Después voy a hablar de los problemas que surgen al encontrar dichas construcciones teóricas, con lo que desde los estudios sociales denominamos campo, y finalmente introduciré el marco interseccional como una herramienta que permita pensar no solo con el género, sino con el entramado de desigualdades sociales que moldean cada contexto. Y bueno, pero al final, ¿qué es el gender mainstreaming, no? Esto que les decía que se traduce como incorporación de la perspectiva de género. Para poder hablar de eso necesitamos hablar primero de los enfoques del desarrollo WIC y GAD. El primero es el enfoque de las mujeres en el desarrollo. Surgió del feminismo liberal en los Estados Unidos y en Europa, junto con el reconocimiento ya de manera académica del papel de la mujer en la división sexual del trabajo. En su momento, este enfoque recibió varias críticas por devaluar el trabajo doméstico y de cuidado realizado por las mujeres y dejando fuera toda consideración de los aspectos que no fueran económicos de la desigualdad, como la violencia de género, la sexualidad y los derechos de la salud reproductiva. De esas críticas surgió el GAD, que sería el género en el desarrollo, donde se cambió la perspectiva del acceso y la inclusión de las mujeres en el desarrollo económico a un supuesto análisis de género que estuviera vinculado a las metas de desarrollo globalizadas. Los académicos y los profesionales de GAD utilizaron el concepto de género como un lente para analizar las relaciones sociales y como sinónimo de las normas sociales y políticas de feminidad y masculinidad que dan forma a las relaciones sociales de tal manera que las mujeres a menudo tienen menos poder y recursos en relación con los varones. Un enfoque GAD, por lo tanto, considera los roles productivos, pero también los roles reproductivos de las mujeres, que involucran el trabajo doméstico y de cuidado, que generalmente no es remunerado, con una agenda de transformación de la constitución estructural y social de las relaciones desiguales de género. En este marco, el Instituto Europeo de la Equidad de Género habla de la incorporación de esta perspectiva de género como una estrategia que ha sido adoptada internacionalmente para lograr la igualdad de género. Esto implica la integración de una perspectiva de género en la preparación, en el diseño, en la implementación, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas, también en sus medidas regulatorias, en los programas de gastos, siempre con miras a promover la igualdad entre mujeres y hombres y a combatir la discriminación. Se considera central en la práctica del desarrollo y se ha incorporado al trabajo de organizaciones internacionales como el Banco de Desarrollo, las Naciones Unidas, y bueno, de ahí se desprendieron también los objetivos de desarrollo sostenible que estuvieron permeados por lograr la equidad de género. No obstante, el entendimiento de la constitución social de las relaciones de género, o sea, cómo se generan estas relaciones y su inferencia en las dinámicas sociales situadas, rara vez han sido revisadas. Y acá voy a empezar a hablar de los problemas que encontré sobre la noción de género que se pone en juego en la mayoría de la literatura sobre ciencia, tecnología e innovación. Uno de los grandes problemas de la masificación de los llamados feminismos hegemónicos y de la perspectiva de género que se desprende por ella y se cuela en lo que muchos artículos llaman transversalización de género o gender mainstreaming o lo que veníamos diciendo, es que tienden a generalizar opresiones, generando lo que Rawls ha denominado unificación de la subjetivación y que consiste en una homogenización que se sustenta y se produce a su vez un único modelo de individuo como ideal ético, con características específicas y no como un rasgo de las culturas humanas. Es decir, realza la idea de que género es igual a mujer y que mujer es un modelo único de mujer, dejando de lado un gran número de individuos que pueden no sentirse interpelados debido a que esta narrativa produce una heterogeneidad dominante. No solamente se masifica la idea de una mujer universal, sino que también existe la tendencia a vincular a todas las mujeres con la pobreza y por ende a la vulnerabilidad, aportando a la construcción de lo que Listo ha llamado mitos de género.
Esta combinación enmascara los fundamentos conceptuales y estructurales subyacentes a la desigualdad de género y la pobreza, que aunque sí pudieran estar estrechamente relacionados, no son sinónimos. Los mitos de género entonces son descritos como esencialismos sobre las mujeres y el género, que a menudo se originan en la investigación feminista situada, pero que se convierten en amplias generalizaciones que operan y dan forma a la investigación, la política y la práctica del desarrollo. Estos mitos de género pueden entenderse entonces como una manera de codificar el mundo en una forma que resuena con las cosas que a la gente le gustaría creer y que les da el poder de afectar la acción. Es decir, estos mitos son políticos porque producen poder a través de un discurso que dirige recursos o acciones para sostener proyectos particulares. Un ejemplo sería que a pesar de que se ha demostrado que algunos hogares que son encabezados por mujeres tienen una mejor calidad de vida que algunos hogares encabezados por hombres, el mito de que las mujeres son las más pobres entre los hombres marca la agenda de las políticas públicas, dejando sin agencia propia y a merced de programas internacionales a las mujeres inscritas bajo esta etiqueta. Algunas de las asociaciones de género que yo encontré, por ejemplo, en el campo de las ecotecnologías en el hogar, y bueno, las ecotecnologías las describen Ortiz, Malagón y Macera como diferentes dispositivos, métodos y procesos que brindan beneficios sociales y económicos a sus usuarios en armonía con el ambiente y con referencia a un contexto socioecológico específico, son, por ejemplo, que el acceso a la energía es igual al empoderamiento de las mujeres, ¿no? Esto tiene como dos vertientes. En la literatura se encuentra que la concepción de que el acceso a la energía es igual o aporta significativamente al empoderamiento de las mujeres, y el segundo, que el empoderamiento de las mujeres era clave para asegurar la adopción de energías limpias. Y desde esta perspectiva, la mayoría de las investigaciones asocian el empoderamiento de la mujer con la capacidad de elegir entre diferentes alternativas, y estas elecciones a su vez determinan su calidad de vida. Si bien las decisiones pueden tomarse a nivel individual o colectivo, tradicionalmente se han visto limitadas por normas sociales, creencias culturales, costumbres y valores que definen los roles de género, pero estas no son revisadas con profundidad en los proyectos y en los estudios. Otra idea es que se generan como tropos del norte y del sur global. O sea, en el norte las mujeres tienen agencia y en el sur global las mujeres están desagenciadas. En realidad también los discursos están fuertemente fundados en una perspectiva binaria de género que sitúa a los hombres en oposición con las mujeres. No se mencionan las identidades queer o transgénero, eh, perdón, no se mencionan a las mujeres, perdón, a las identidades queer o transgénero ni a las desigualdades de género entre mujeres o, para el caso, entre hombres. En la mayoría de los estudios y proyectos existe una tendencia redundante y no ingenua en la que siempre se pensará a las mujeres pobres, indígenas, rurales, como destinatarias de paquetes ecotecnológicos que son predeterminados, y además se les considera únicas agentes responsables de construir comunidades autosustentables, mientras que solamente las mujeres académicas, profesionales y mayoritariamente blancas son constituidas como representantes genuinas de todas las mujeres en la toma de decisiones políticas e institucionales acerca del uso y acceso de energía. En general, entonces, existe un aplanamiento de la heterogeneidad del concepto de género, como decía en un principio. El género, sin embargo, no es la única categoría que atraviesa las dinámicas del acceso a energía, por ejemplo, o a tecnologías innovativas para el desarrollo. Desde los estudios feministas negros y del campo de los estudios étnicos, es ampliamente reconocido que el género como categoría y como realidad material es fundamentalmente interseccional, es decir, que está entrelazado con múltiples ejes de poder y desigualdad, como la clase, la sexualidad, la etnia, la edad, la nacionalidad y la raza. Se considera entonces necesario ampliar la discusión sobre el género, incluyendo las otras identidades sociales que se cruzan a través de la interseccionalidad, no solo como una herramienta teórica, sino también desde la práctica. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de algunos casos, ¿no? Se supone que como las mujeres carecen de fuerza física, no son aptas para trabajos pesados, pero tanto en la casa como fuera de ella hacen los trabajos más pesados de los que hablamos en nuestras investigaciones: cargar agua y leña, moler maíz, mover plántulas de arroz, transportar cargas en la cabeza para minas y construcciones. Pero al mismo tiempo, cuando ese trabajo manual que hacen las mujeres logra mecanizarse y así volverse más ligero y mejor pagado, son los varones quienes reciben la formación para usar la nueva maquinaria
o quienes quedan de encargados de las mujeres que usan esa maquinaria. Y esto no sucede solo en las fábricas, sino incluso cuando se trata de trabajos que por tradición realizaban las mujeres en el seno de su comunidad. Por ejemplo, cuando los molinos eléctricos de harina reemplazaron la molienda manual de granos en algunas comunidades de la India, o cuando las redes de pesca industriales de nylon reemplazaron a las tradicionales que se tejían a mano, fueron los varones quienes recibieron la formación para ocupar estos nuevos empleos, mientras que las mujeres se vieron forzadas a desempeñar trabajos manuales aún más extenuantes y peor pagados. Por otro lado, aislar la categoría de género genera también otros sesgos. Los enfoques típicos fuertemente cuantitativos en las STEM pueden enmascarar o literalmente borrar las experiencias de las mujeres de color, de las mujeres indígenas, y tienden a descartar las respuestas de los participantes indígenas, fusionan grupos raciales de maneras problemáticas y rara vez preguntan sobre poblaciones LGBTQ+, o personas con discapacidad. En gran parte debido a nuestras elecciones de priorizar y valorar la importancia estadística sobre el significado. Esto tiene que ver con un culto a la importancia estadística. Nos enfocamos en cuántos de ciertos fenómenos están ocurriendo a expensas de preguntar si o por qué lo hacen, pasando por alto piezas importantes del rompecabezas de una participación que es cada vez más amplia, ¿no? Lo mismo pasa en las investigaciones sociales, que solo eligen una noción y la aíslan. Si solo hablo de mujeres, forzosamente estoy hablando de un grupo de mujeres y nombrar o no sus características o sus imbricaciones con sexualidad, raza, clase, edad, nacionalidad, es una elección que siempre es política. Y ahora vamos a hablar de la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad en realidad puede tener varios nombres, ¿no? La primera vez que se nombró este entrecruce de categorías fue en un manifiesto de la Combahee River Collective, y ellas hablaron de imbricación de los sistemas de opresión. Después Crenshaw habló de interseccionalidad. Acá mismo se puede dialogar con Claudia Briones, los clivajes entramados, los solapamientos de los cuales habla Lugones. Jules Falquet habla de imbricaciones de relaciones sociales estructurales de poder, e incluso, por ejemplo, Nivedita Menon habla directamente de ver como feminista, porque su feminismo es interseccional. Si bien no es el único camino, la interseccionalidad se presenta como una herramienta de investigación que justamente sirve para reponer la manera en que estas dimensiones de opresión interactúan e incluso llegan a fortalecerse una a otra, dando forma a las oportunidades a las que accesan o no los y las beneficiarias en cuestión. De acuerdo con Hancock, la interseccionalidad como paradigma de investigación se sitúa ontológicamente entre la investigación reduccionista, que busca solo aquel material que puede generalizarse, y la particularizada, o tan especializada que no puede contribuir a la teoría en sí misma. Esto es importante en el campo de los estudios de las tesis, que se interesa sobre el género porque intenta corregir la excesiva generalización de vivencias. Por ejemplo, no todas las mujeres que tienen un acceso a energía limpia y asequible son más empoderadas. Además, el énfasis de la interseccionalidad en las relaciones entre categorías puede iluminar los diseños de políticas públicas de manera más efectiva, más allá de solamente pensar la distribución de recursos económicos o materiales. Asimismo, al ser una teoría social crítica, abierta, que está en formación, ofrece un marco de oportunidad para que el desarrollo de diseños y métodos de investigación puedan construirse de manera colectiva, dándole prioridad a la dinámica que se establece entre los actores individuales, por ejemplo, proyectos energéticos, y las instituciones que los ejercen, no solo a los individuos que son beneficiados. La interseccionalidad en realidad se dice más fácil de lo que se practica. Puede malentenderse como una especie de favor que se hace o que hacemos dependiendo del lugar que ocupemos en la escala de privilegios. Se puede pensar también como un imperativo ético antes que epistémico. Pensamos que se trata de una obligación moral, porque bueno, es lo que se hace ahora, antes que un método, ¿no? Sin embargo, creo que la interseccionalidad tiene esas dos patas. No se vincula solamente como una necesidad política de mirar a todas las vulnerabilidades, sino también con un reconocimiento de que el mejor conocimiento es el que se genera en la diversidad y de que los contextos distintos generan aprendizajes distintos y así ideas nuevas. Y en este sentido, por ejemplo, podemos ver cómo la interseccionalidad contribuye a mejores resultados para buscar la igualdad, ya que las personas son consideradas como un todo y no solo como una parte de su identidad. En el caso, por ejemplo, de las guías de diseño inclusivo de encuestas,
Las encuestas en general suelen ofrecer un conjunto limitado de categorías, género, raza, etnia, y pocas hacen preguntas sobre sexualidad o discapacidad. Un enfoque interseccionalidad nos empuja entonces a quienes investigamos a ampliar las opciones que se ofrecen a los participantes en los cuestionarios para representar mejor identidades y experiencias. Por ejemplo, en lugar de enumerar solo dos opciones de género que son mutuamente excluyentes, hombre-mujer, también pueden ofrecer categorías como agénero, eh, género queer, género no conforme, no binario, pangénero, y entonces obtenemos un paneo de resultados de encuestas que son más inclusivos, ¿no? También se pueden hacer cosas con datos que ya tenemos. A menudo, por ejemplo, la investigación sobre equidad y participación en STEM analiza categorías demográficas como el género y la raza por separado e incluso de manera que suele reforzar los estereotipos. Por ejemplo, a menudo se atribuye la salida de las mujeres de los trabajos de STEM a razones relacionadas con la familia. Pero por otro lado, investigaciones que tienen un enfoque interseccional se han decantado por el cruce entre género y raza, sobre todo en Estados Unidos, demostrando que la deserción en STEM se conecta con problemas sistémicos relacionados con la contratación, la promoción y las condiciones laborales, que no solo son ni de género ni de raza, sino de entrecursamiento. Y bueno, por otro lado, también permite pensar críticamente, ya sea en la investigación, en la promoción, en la práctica, un enfoque interseccional ayuda a centrarse en los sistemas y los contextos. Esto incluye revisar las preguntas de investigación que formulamos, cuestionar las suposiciones hechas en las políticas y en los programas, considerar a quién impacta el trabajo o no, notar qué voces faltan y conectar lo que se descubre con problemas sistémicos más grandes. También permite prestar atención a las dinámicas de poder. Como investigadoras, es importante prestar atención no solo a las dinámicas de poder que están involucradas en nuestros entornos de investigación, sino también a las que están en juego desde nuestro propio rol. A veces puede ser demasiado fácil descartar las experiencias con quienes trabajamos como atípicas, especialmente cuando son diferentes a nuestras propias experiencias, a nuestros propios sesgos, responsabilizarnos y validar además las experiencias de las personas que comparten sus vidas con nosotros, son partes necesarias del proceso de investigación crítica, y la interseccionalidad, bueno, ofrece una metodología y un marco heurístico para poder trabajar esto. Muchas gracias por su atención. Ahí están mis datos, mi correo, y parte de la bibliografía que se utilizó para esta ponencia está disponible en Vanegas Díaz 2023, que es una publicación que se hizo eh, en la revista Redes de la Universidad de Quilmes. Así que bueno, muchas gracias.